pero sí indignante cada vez que ocurre. Seguramente. Pareciera que quienes tienen que tomar ese tipo de medidas no se dan cuenta, no caen, viven en un termo, no sé, pero realmente contribuyen gratuitamente, porque eso es lo más importante de todo, gratuitamente a poner la cara para que le sigan pegando. Bueno, la vicepresidenta va a recusar a la jueza Capuchetti, que está investigando el atentado que casi le cuesta la vida, pero está en una pulseada con la Corte Suprema de Justicia, que ayer leí extractos del fallo y la verdad que nunca vi que la Corte se haya tirado al barro de la política como lo ha hecho con este fallo, doctor. Bueno, para analizar este fallo, tenemos que empezar con lo que habíamos hablado a fines del año pasado. Vuelvo sobre aquella situación en la cual la Corte, después de tener durmiendo durante 15 años una situación en la cual debía manifestarse respecto de la constitucionalidad de la modificación del Consejo de la Magistratura, dictó un fallo declarándolo inconstitucional, pero manteniendo la vigencia de los actos cumplidos durante esos 15 años. Digamos que se dieran cuenta 15 años después de que eso era inconstitucional es una aberración. Pero en el mismo fallo incluían una aberración mayor todavía, que era reponer el antiguo Consejo de la Magistratura, que había sido derogado por una ley del Congreso. ¿Qué significa esto? Que se arrogó una facultad que la Constitución Nacional le veda expresamente, que es la posibilidad de legislar, porque quien pone en marcha una ley derogada por el organismo con las facultades para hacerlo, está legislando, y eso no lo pueden hacer. Este fallo es una derivación, o es hijo de aquel fallo espurio, en el cual ahora dicen, o fijan una fecha determinada, que es aquella de fines del año pasado, diciembre del año pasado, en la cual los diferentes estamentos han tenido que ir a elecciones. De hecho, hubo candidatos que expusieron aquí en Río Cuarto, fueron también entrevistados por la radio, por este programa, y de alguna manera fueron terminando sus procesos electorales, los abogados del interior, los magistrados, y el día 18, la semana que viene, se tiene que estructurar definitivamente, con la toma de juramentos, la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. 10 días antes aparece este fallo diciendo de que el Senado tiene que enviar los postulantes al cargo, no los postulantes, sino designar quienes ocuparán las sillas en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a la composición de bloques existentes al momento del dictado de la sentencia. El bloque oficialista, posteriormente a ese fallo, se dividió en dos, quedando como primera y segunda minoría, y el bloque PRO como tercera minoría. Esa fue una situación en la cual generó una serie de conflictos políticos, como debe ser, como son todos los conflictos que se generan dentro de los poderes, en el cual la oposición tiene siempre un rol activo, como es el único poder, en definitiva, en donde se da ese tipo de debate, que es el poder legislativo, y el bloque PRO lo judicializa. En este momento, 10 días antes, dicen de que le asiste razón al bloque PRO y que debe postularse a miembros de ese propio bloque, o sea, el senador Juez como miembro titular, en lugar de Martín Doñate, que es el que está ocupando en este momento ese espacio dentro del Consejo de la Magistratura, y un suplente del mismo bloque. Esta situación
está generando un conflicto de poderes inmenso, porque si bien los actos internos de un poder son propios del mismo y de su propia reglamentación y de la propia toma de decisiones, hay algunas cuestiones que uno podría llegar a entender que podrían judicializarse, por ejemplo, en el caso de nombramientos manifiestamente erróneos, equivocados, como por ejemplo que se nombre un representante del Senado de la Nación que no sea senador. Por ejemplo, que haya vencido el mandato o una cuestión por el estilo. Evidentemente que se podrían esperar una resolución judicial en ese sentido, oponiéndose. Pero el hecho de que una resolución de esta naturaleza, un fallo de la Corte, le indique a un poder del Estado como es el Senado de la Nación cuáles son los mecanismos internos con los cuales debe seleccionar los representantes que deben asumir la semana que viene, realmente es una injerencia inexplicable, injustificada bajo todo punto de vista en el devenir de la institucionalidad, claro, porque lo que está atacándose acá es esto, no es decir, el sistema. Claro, tenemos un problema extra encima que es muy grave. La Constitución no prevé la solución de conflictos de poderes entre las máximas instancias del Estado. Acá el conflicto se está generando entre la Suprema Corte y el Senado de la Nación. No está previsto ninguna estructura superior que sea capaz de resolver este conflicto. Por lo tanto, estamos en camino de que si no se llega a un arreglo de alguna naturaleza, y ese arreglo obviamente es político, y sabemos que políticamente en este país hoy por hoy es imposible hablar de que se llegue a un acuerdo de alguna manera en una institución que a futuro va a tener una trascendencia importantísima, porque va a ser la encargada de, como ya lo es obviamente, de la designación y la remoción de los jueces federales, en donde nadie quiere ceder el más mínimo espacio por la paridad que hay en este momento. Es decir, no es cuestión de que sea irrelevante quién va a ir. Quien vaya a ir realmente va a determinar una situación en la cual una posición ideológico-política determinada va a tener un poder extraordinario dentro de ese Consejo de la Magistratura. A eso tenemos que agregar un detalle que tampoco es menor y que realmente habla a las claras de lo que es la manipulación político-partidaria de este tipo de situaciones. Cuando la Corte se arroga la facultad legiferante, es decir, de volver a restituir una ley que había sido derogada por el Estado, también en esa misma ley se procede a la recuperación de la presidencia del Consejo de la Magistratura por parte de un miembro de la Corte, y que ahora, pasadas las elecciones de abogados y de jueces, de acuerdo a la forma en que ya se ve constituido el Consejo de la Magistratura, tomen la decisión de que la silla vacía la debe ocupar alguien que representa a la oposición política, está significando sin ninguna duda una intervención directa en el armado político del Consejo de la Magistratura, y eso es absolutamente injustificado. Pero más grave que lo que podemos decir nosotros acá de que cuáles son los efectos desde el punto de vista legal de este tipo de situaciones y cómo es posible juzgar esa medida que la Corte toma, es que está generando un conflicto de poderes que no sé cómo ni quién lo va a terminar resolviendo, porque si lo que se está diciendo, ya ayer hubo una conferencia de prensa en el cual el oficialismo dijo que va a volver a proponer a quien sea, a quien es en este momento. Que no va a acatar la decisión. Exactamente, que va a volver a proponerlo, y a su vez la oposición ya ha dicho que va a solicitar al presidente de la Corte, que a su vez es presidente del Consejo, que no le tome juramento. O sea que está
estamos al borde de una situación realmente crítica. Y la otra solución que podría llegar a tener esta cuestión, no, la otra alternativa vendría a ser, no solución, pues solución hoy por hoy no hay ninguna, es que la presidenta del Senado, es decir, Cristina Kirchner, no proponga a nadie y deje la silla vacía. Sería una alternativa también que obviamente sería atentatoria en contra de la institución, respecto de la institucionalidad en el país, porque lo que corresponde es que se haga. Ahora, ¿cómo se va a hacer y qué va a pasar la semana que viene? Es un misterio absoluto realmente. Sí, vamos a hacer un régimen, si se quiere, monárquico, ¿no? La Corte está diciendo, no me importa la Constitución, la ley soy yo. Sí, efectivamente es así. Es así. Es decir, como Luis XV, yo soy la ley. Claro. Es decir, a través de este fallo ellos eligieron a quién sentar en el lugar que le corresponde al Senado de la Nación. Una locura absoluta. Es una locura. ¿Y los ciudadanos de a pie qué hacemos? Porque hay una cuestión que de interés político, que por supuesto deriva en que no tengamos los jueces probos que debemos tener, en proteger a una runfla de mafiosos como son los Bertuzzi, Lloren, todos esos impresentables que están siendo protegidos con esta situación. Pero ¿y si hay cuestiones de conflicto profundo en la Argentina, intereses económicos en juego, vos como ciudadano de a pie, que esperás que la justicia sea el lugar donde te protejan de los que tienen poder real, y si eso, la justicia no lo hace en su máxima instancia, ¿qué te queda? Están tentando demasiado a la rebelión social. Así es, están tirando de la cuerda de una manera que es absolutamente increíble y no miden, claro, no miden las consecuencias. No miden las consecuencias. Se quejan de la reacción social, pero están tirando de la cuerda de una forma que te provocan la asfixia, y alguien que se está por morir asfixiado va a hacer lo indecible para no morir asfixiado. Sin ninguna duda. Y la Corte Suprema nos está tirando de la cuerda a los ciudadanos de bien. Sí. Nos está tirando de la cuerda y nos está llevando a un lugar que es difícil de defender. Uno es pacifista, no quiere odiar, pero también tiene sus límites. Aquella vieja idea que va a tronar el escarmiento, ojo con esto. Ojo, esas 4 personas que se creen de una deidad superior, que van a terminar mal. Sí. A esa misma vieja frase se le podría adicionar la otra, porque uno realmente le cuesta ver una reacción de los líderes que tendrían que estar en este momento planteando la cosa y saliendo de la discusión chicanera. Si esta rebelión de alguna manera en algún momento se concreta, lo hará con los líderes a la cabeza o con la cabeza de los líderes, y yo creo que precisamente unos cuantos líderes a esta altura del partido deberían estar poniendo las barbas en remojo, porque realmente esto así está cada vez peor, y me da la impresión de que la idea común que prima de los dos lados de la discusión es de que este tipo de cuestiones a la gente no le importa porque tiene necesidades más urgentes, que esto va por otro lado, pero lo que empieza mal termina peor, y esto así no puede seguir, y evidentemente que el futuro que nos espera como sociedad y como organización social y política en este país, a este paso, va a terminar sin ninguna duda mal. Gracias, Oscar. Hasta el martes de la semana que viene. Hasta el martes. Esperemos con algo más. Así son las causas. Señores jueces. De delitos tribunales.